De regreso a Soberanía Popular. Miren, el pasado viernes 16, constitucionalmente era la fecha pautada para el traspaso de mando o la reestructuración de otro mandato, como fue el caso, ya que proviene de una repostulación, y el presidente Luis Abinader empezó a partir de ahí a las 10 de la mañana a correr su mandato constitucional por 4 años, ya que se lo otorgó el soberano, que es el pueblo dominicano. En ese sentido, vamos primero a saludar esa actividad, ese hermoso acto que se dio ahí, guardando la solemnidad, la compostura de la solemnidad, ya que fue de mucho debate la movilidad del escenario de lo que era el Congreso Nacional a lo que fue el Teatro Nacional, y que todo el mundo estaba especulando en varios sentidos, variopintos sentidos, pero se trató de preservar la solemnidad de lo que significa la simbología del Congreso, de la Asamblea, y se hizo una réplica que quedó muy bien a nivel de lo que fue la escenografía. Parecía, señores, que era el Congreso Nacional, pero es un acto de mayor dimensión. Ahora, se buscaba con esto mayor esplendor, mayor, si se quiere, holgura, también que las cosas quedaran bien, que los invitados internacionales pudieran llegar de forma espléndida, cómoda, y eso se logró, todo eso se logró. En el aspecto ya, y para cerrar ese capítulo ahí, porque no todo es color de rosa, ni nosotros somos un medio de comunicación, ni mucho menos unos comunicadores que vamos a estar aquí arreglándolo todo y tapando todo y no reconociendo ningún aspecto negativo y no reconociendo a aquellos que lo señalan que tienen razón. Hay cosas que se fue de la mano, que yo entiendo que debió haber mayor control y mayor seguimiento. Por ejemplo, yo no sé quiénes eran los que estaban encargados de tramitar las invitaciones. No creo que el presidente de la República fuese el encargado de velar por 1.600 invitados de manera personal. No, yo pienso que él mandó su lista de las personalidades que él entendía que debían cursarle una investigación, pero yo creo que el protocolo de la Cancillería tuvo mucho que ver con eso, protocolo de Palacio y algunos elementos políticos. Entonces, yo creo que a los que conformaron y extendieron la invitación a esos elementos, a los elementos de lo que eran las personalidades a nivel nacionales que tenían que estar ahí, sobre todo a los de las áreas de la comunicación, influencia artística, deportiva, se le escaparon elementos clave, y concomitantemente a la parte política se le escaparon elementos clave que reunían todas las condiciones. Nosotros, por naturaleza, no somos juez de nuestra propia causa, ni tampoco andamos en esas pequeñeces y en ese tipo de cosas. Nosotros estamos donde debemos estar y donde se nos requiere estar y donde vayamos a hacer algo útil para estar. Ahora, yo pienso que donde había una representación artística como la que hubo, sobre todo en el renglón del merengue, que estaban ahí muchos exponentes del merengue y que asumieron un rol político al echarse la paloma, como el amigo Ramón Orlando, gente que uno quiere, Quinito Méndez, que hasta meses o días antes era de Danilo Medina, el propio Pochi Familia, entre otros y otros. Yo pienso que ahí es imperdonable, irreprochable que Sergio Vargas no estuviera invitado, que se tiró
esa reelección encima, que fue buque insignia 3 años antes, saliendo una Navidad del Palacio, donde proclamó su adhesión a la reelección de Luis Abinader. ¿Usted recuerda eso? Un video que se viralizó porque fue hasta a destiempo. Luis Abinader apenas tenía 1 año y tanto en el gobierno cuando Sergio Vargas fue recibido por el presidente para saludarle y felicitarle por haber ganado un Grammy Latino, y Sergio se disparó a la salida del despacho del presidente proclamando que era la sociedad, la población que iba a pedir la reelección de Luis, y que si eso ocurría, él estaba inscrito en esa reelección, y así fue. Se inscribió en esa reelección, prestó su figura, prestó su arte y prestó su casa para actividades políticas, y se inmiscuyó en un proyecto reeleccionista que nosotros encabezamos, que se denominó A Todo Terreno, donde jugó un papel importantísimo en todos los ámbitos de lo que puede ser una campaña electoral. Y uno ver, y me imagino con tristeza y desdén, y no desdén, porque Sergio no es cosa de eso, sino también con sorpresa, que no se le cursara una invitación donde tantos colegas y exponentes del género, y entre otros del tema de la farándula y de la influencia de los medios de comunicación, que no reúnen las cualidades, yo no digo que ellos no tengan, pero más que Sergio, en el aspecto de lo que se estaba conmemorando ahí, que es una actividad que pare un proceso político donde se juega un papel importante en eso. Creo que quienes estaban ahí para extender esas invitaciones tuvieron un colapso ahí, muy inapropiado y muy reprochable. Así es que yo creo que... Eso se maneja en 3 puntos, Juan. Cancillería, protocolo del Palacio, Congreso Nacional y una parte que me imagino tiene el comando de campaña. Bueno. Porque hay actores ahí que no podían quedarse. Y mira, tú lo acabas de confirmar con el caso de Sergio Vargas, que desde que Luis no había cumplido 1 año, creo que fue, cuando fue al despacho. Su segundo diciembre, 1 año y tanto. No, 1 año y algo, exacto. Yo recuerdo eso. Y ahí mismo él empezó temprano. Claro. Y como cosas que uno dice, bueno, a lo mejor se había escapado. Yo pensé que Sergio Vargas estaba en el exterior. No, Sergio Vargas estaba aquí entonces, mirándolo por televisión, mirando gente ahí que no tenían más mérito que él para estar ahí, pero en definitiva, eso vamos a ponérselo a los errores, ¿verdad? Okay. Que no había nada dirigido, porque uno no quiere sospechar que todavía a lo interno del PRM haya gente que esté ensañado contra uno, cuando lo único que se ha hecho es aportar y trabajar para que ellos gobiernen, y muchas veces con los recursos propios de uno y con la infraestructura propia de uno. Y le voy a decir algo, miren, el presidente de la República hay que exonerarle muchas de las cosas que están pasando, sobre todo con esta vorágine que hay en todos los ámbitos de la composición social de este país detrás de cargo. Hay ambiciones y hay glotonería a unos niveles que uno no pensó, que compañeros de toda la vida de partido y liderazgo que uno vio toda la vida ahí, con un discurso de oposición de las cosas correctas, bien hechas, exigiendo comportamientos y también haciendo duras críticas a desproporcionados comportamientos, hoy estén practicando lo mismo. Yo estoy mirando familia dirigencial que tiene una glotonería que no es buena en política, que lo quieren todo, que se han engullido todo. Aquí hay familia plena, entera, en el tren gubernamental, a todos los niveles, y no se sacían y no le dan un respiro al presidente.
de que pueda cumplir con otros compromisos asumidos y con gente que lo dieron todo en esos largos años de oposición, que se quedaron fuera en el cuatrenio pasado y que volvieron a darlo todo para reeditar al PRM en el gobierno, y que ahora, por la glotonería y la ambición y el avasallamiento y también la acumulación de la misma gente, se acorrale al presidente para que pueda tener las manos libres de poder conformar un gobierno con las condiciones que amerita la administración pública y también con el cumplimiento hacia los diferentes sectores, que había compromisos y deudas, que se reeditaron esos compromisos y esas deudas, y que ahora se pretenda chantajear al presidente de la República. Esto no está empezando bien por el lado del PRM, de algunos de sus aliados y de sectores adyacentes a lo que es una campaña política y un partido en reelección. Entonces, usted tiene que ver con asombro para ustedes, no para quienes conocemos una parte dirigencial que hay ahí, que siempre se ha beneficiado de la conquista que ha tenido la colectividad. Que cuando se gana, ellos ganan. Cuando se pierde, ellos ganan. Y cuando se está en la oposición, ellos están con algunos beneficios del gobierno. Entonces, al presidente yo pienso que hay que darle un margen y un compás de espera en cuanto a las decisiones que pueda tomar para ir haciendo cambios que se requieren, que la sociedad lo pide, que el gobierno lo necesita y que el partido también lo necesita, porque con lo que ahora mismo están obligando a hacer al presidente, lo van a obligar a presentarse a un nuevo mandato con un gobierno viejo, que llegó agotado, que en 2 años la gente estaba requiriendo cambios, la población estaba requiriendo cambios, pero se postergó para cumplir y después se postergó para no hacer cambios en medio de una campaña política. Y ahora, cuando es el momento, se acorrala, se abruma y también se le está haciendo crisis a un presidente que no ha tenido espacio para ningún tipo de respiro. Ni se lo dio la oposición, ni se lo dieron las condiciones en las que llegó al poder, ni se lo ha dado la misma dinámica que vive el país y que vive también a nivel internacional la situación geopolítica. Y que ahora que hay un compás de intervalo de respiro que él debió haberlo tenido en estos 3 meses, porque recordemos que la otra transición fue una transición de menos de 40 días. Entonces, la abrumadora descarga de solicitud de prebendas, de posiciones, de cargos, de canonjía, es una cosa abrumadora. ¿Y qué lo hace? Tener que ensimismarse en todo lo que se llama la composición del gobierno para él administrarlo de manera serena. Y aquí hay gente tan atrevida así, aquí hay gente tan haciéndole honor a su naturaleza, porque mire, aquí hay gente que son chantajistas, extorsionadoras por naturaleza. Aquí hay individuos que tienen un afán por asumir un cargo público que no tienen límites. Aquí están aconteciendo cosas que uno no pensó que lo iba a ver. Gente que porque suene que va para un cargo público, mandar una avanzada a ocupar una institución con todavía
los funcionarios designados de manera legal, legítima por un presidente de la República, irle a dar un golpe de Estado institucional con elementos requiriendo documentación sin ningún tipo de legitimidad, sin ninguna conformación de una comisión de transición, solamente por el rumor público, solamente por todas esas creaciones mentales fantasiosas que se hace la gente en la cabeza, que ponen a sonar un rumor para que se convierta en una tendencia para usted creérselo. Hasta que usted no tenga una designación de un presidente o de una autoridad competitiva, ¿verdad? Usted no puede jamás en la vida ir a una institución, porque esto no es un relajo, esto no es un botín, esto no es una piñata, esto no es un capú y no te abaje, esto es una institución de un Estado y sobre todo una institución pública que maneja políticas públicas, cosas de seria, que tiene que tener una carpeta de agenda de cosas serias, que tiene una continuidad del Estado. En una transición las instituciones no se paran, porque es el país, es funciones que ameritan una continuidad para el desarrollo, el funcionamiento del país. Entonces, aquí hay figuras a lo interno de ese partido que tiene que revisar el partido si merecen la pena que permanezcan, porque atreverse a tratar de chantajear a un presidente, líder de ese partido, de que dándole 48 horas para que tome una decisión de firmar un decreto, ¿dónde se ha visto eso? Y cómo pone entre la espada y la pared la autoridad de un jefe de Estado. Ya si lo nombra, entonces accedió a la presión y el chantaje. Y si no lo nombra, tiene un enemigo automáticamente declarado para volver a la situación de opositor a lo interno del propio partido. Entonces, esas son cosas que hay que ponerla clara y hay que cortarlo de cuajo con tiempo, con tiempo. Entonces tú ves que tenemos a otro elemento que hizo un rol desagradable, 4 años en el primer mandato, que después se coloca y se atrae a la reelección, a la campaña, al partido, y parece que revivió sus aspiraciones de ir a un cargo, anhelado cargo. Inmediatamente salió un decreto en dirección a ese cargo, de una vez sale un Twitter de manera especulativa, de manera de presión, de chantaje, y activa nuevamente la posición anterior de la confrontación y de quererle hacer la vida imposible al presidente de la República. Cuando un cuerpo tiene células cancerígenas, la extirpa de cuajo, porque si se le da aquiescencia, se convierte en un tumor maligno que destruye el cuerpo y lo lleva a la tumba. Entonces, el gobierno y el PRM no se pueden permitir esos elementos cancerígenos. Hay que de cuajo extirparlo, porque le van a hacer daño al gobierno. Imagínese usted así, que gente que ande con esa hambre, con esa apetencia, con esa vorágil, quiera ir a un cargo público, ¿a qué usted cree que va? Dígame usted, ¿a qué usted cree que va? Bueno, la verdad que ciertamente yo esperaba más cambios, pero el presidente de la República está en plenas atribuciones de hacer los cambios que considere pertinentes, y el presidente en los 21 ministerios removió 9, 14 ratificados.
Pero miren algo, señores. El presidente ha sido claro con la oficialidad de los nombramientos, que es su cuenta de WhatsApp y después lo hace su canal, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. O sea, nadie puede, en un gobierno del cambio, mucho menos, ir a menos que el presidente lo mande, que no creo que lo haga, porque por Dios, los canales oficiales están ahí. El presidente lo manda a buscar, tú vas a ser designado en tal sitio, pero hasta que tú no tengas un decreto, tú no puedes apersonarte ahí, porque imagínese usted los enemigos del gobierno, Señores, el PRM tiene que acostumbrarse, lo digo hoy, que va a gobernar sin tregua. Leonel Fernández estalló esta mañana ya, y esto apenas tiene dos días, y ya Leonel Fernández acaba de hacer una semanal, tempranito en la mañana. Entonces, son pequeñeces esas cosas de puestos y nombramientos que van a tener su curso normal. El gobierno apenas tiene 2 días, el nuevo gobierno, y ya la oposición está ahí, mire. Entonces, si se distraen en pequeñeces, entonces las cosas van a ser muy feas. Y sobre todo que un presidente y un partido no puede ceder a chantaje de nadie. De nadie, que diga lo que tenga que decir. Que diga lo que tenga que decir. Nosotros hemos considerado que haga lo que tenga que hacer. De que administrar una mayoría no es fácil. Pero lógico. Una mayoría no es fácil, porque ya ahora mismo, Juan Calentita, ya Antoliano Peralta está en el Congreso Nacional, depositando el proyecto que declara la necesidad de la reforma. Y está ahora mismo en el salón de la rueda de prensa, sala de prensa del Senado de la República, y está entregándole el proyecto al presidente del Senado y a una comisión de senadores. Ya aparte de eso, otra cosa que se le añade, Juan. Aparte de eso, así, siguiendo con el tema, para no distraernos, eso lo dijimos en principio y ya se confirmó la noticia para cerrar esa parte de que en este programa no se deja nada abierto, ¿verdad? Pero siguiendo con el tema en cuestión, nosotros por eso hemos decidido enfrentar todo lo que es la industria del chantaje, la extorsión, porque eso no tiene límite. Cuando un extorsionador, un chantajista, logra ganancia con temas triviales y va creciendo en sus pretensiones, llegan a un nivel como el que está ocurriendo ahora, que creen que pueden inclusive chantajear y extorsionar a la más alta cúspide de un país o de un estado, que es el presidente de la República, jefe de Estado, y hasta la cúpula del partido que gobierna. Y por eso siempre le he mandado el mensaje de que eso había que sacarlo de cuajo, que eso no se le podía dar cancha. Y ahora la sociedad dominicana, hoy gran parte de los comunicadores ha tratado este tema, porque esto es un tema irrisorio, esto no se había visto. Esto no se había visto ni el peor de los desórdenes de la administración de Joaquín Balaguer, la administración de Hipólito Mejía, la administración de Leonel Fernández, la administración de Danilo Medina. Aquí no se había visto nunca una película de Cantinflas que pasa a ser una comedia de este tipo, de un tipo de situaciones tan absurdas, a un mandatario tratando de dirigirle sus acciones y de apresurarle su toma de decisiones y tratar de llevarlo con anteojeras a prácticamente decisiones que el propio mandatario no está seguro si son las adecuadas para ser tomadas. Entonces, hay veces que un mandatario ha estado, al tomar una decisión en un nombramiento, la designación de un alto militar, la designación de una figura en un puesto diplomático de alta relevancia, y en el camino se devuelve, porque el análisis y el feedback y también lo que ese señalado habla antes de efectuarse
el decreto, lleva al mandatario a no tomar esa decisión o tomar una en dirección contraria, porque la gente se le va la mano, se le va la boca, se le va las acciones, empiezan a conformar gabinete, empiezan a conformar de una vez los empresarios que van a vender, empiezan de una vez a señalar lo que van a favorecer, empiezan de una vez a identificar las cosas que van a adquirir, empiezan de una vez a tener, no tener la solemnidad de lo que amerita cuando usted ha sido informado de que va a formar parte de un cargo público que amerita que usted tenga una simbología de respeto a lo que es ser un servidor público y a lo que conlleva la propia naturaleza de las obligaciones que usted va a tomar. Además, así, toda institución pública tiene un referente a donde van dirigidas sus políticas públicas y con los sectores a niveles públicos, privados que va a despachar, ¿verdad? Los que interactúan. Los que interactúan. Entonces, cuando un presidente va a nombrar a un incumbente en una institución de X naturaleza, yo pienso que a lo mejor él pueda tener la inquietud de preguntarle al sector sobre la persona que él piensa destinar ahí. Y yo pienso que si le pregunta al sector y el sector opina, es para tomar en cuenta la opinión del sector, ¿no es así? Claro. Entonces, generalmente son consultados. Entonces, es lo que estoy diciendo porque yo conozco el Estado, yo conozco la composición del Estado, no del dominicano, no del Estado como Estado, porque no hemos dedicado a estudiar eso. Entonces, cuando un jefe de Estado va a nombrar a un funcionario en una institución que tiene unas políticas sectoriales, a esos sectores hay que consultarlo y hay que consultar también a algunos países que interactúan con las empresas de donde son nacionalizadas, porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo donde Jacín estuvo por 4 años. Jacín estuvo en el gabinete de Indotel, ¿tú no estuviste ahí? Sí. Y esa naturaleza de las funciones de esa institución tiene que ver con no más de 11 empresas, que por demás la mayoría son de capital norteamericano, y hay otras de capital dominicano, y eso tiene que ver con el régimen de la estructura legal y de todo lo que tiene que ver con la comunicación de este país, que cada dominicano tenemos un acceso a la comunicación de este país por diferentes vías. Entonces, ahí hay sectores y ahí hay una sociedad que hay que consultarla, hay que encuestarla, hay que ver qué piensan del que sea el incumbente que va por ahí. Ahí confluyen 3 sectores principales: empresas prestadoras de servicios, servicios de radiodifusión y usuarios, que somos nosotros, por lo que eso se maneja ahí, que mucha gente no lee lo que sale en la factura, pero eso tiene ahí unos capítulos de por qué se llama CDT, el desarrollo de la distribución de las telecomunicaciones, las prestadoras de servicios, el usuario, lo que es el compromiso del usuario, de prestadora, es un mundo eso. Entonces, generalmente eso es como cuando el presidente va a nombrar al que está en industria y comercio. El empresariado tiene que ver, pero porque son cosas que van adherentes a la función de ese funcionario, y si ese, no, hay presidente, no, o sí, presidente, mira, es una persona que se maneja, son opiniones que el presidente escucha al momento de decretar a alguien, y eso pasa en todo. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, escucha al sector empresarial y laboral, el sector laboral, incluso y escucha a empleadores, sindicatos y muchísimas cosas que se dan ahí. Pero creo que el presidente lo que necesita en este momento es ayuda, que no la ha tenido, y según las cosas que vemos a diario no la va a tener por ahora. Entonces no pueden distraerse en pequeñeces. El presidente tiene que dedicarse a gobernar, y más con estas reformas pendientes
que empezamos por la menos problemática, pero mire, por ahí viene la laboral, ahí viene la social, entre otras cosas. Entonces, si el presidente no recibe ruido desde la casa, entonces vamos fácil. Y eso me parece mucha gente no quiere entender. Y vuelvo y digo, tenemos 48 horas de cambio de gobierno. Pero hablando de 48 horas, es el único caso 48 que yo he visto desde que tengo conocimiento, y de lo que tengo de lectura no lo había visto, donde un individuo le dé 48 horas a un jefe de Estado para que sea como plazo límite a que sea emitido un decreto que le favorezca. Yo nada más tengo conocimiento de una cosa parecida cuando el general emplazó a Leonel Fernández con relación a la muerte de Narcisazo, creo que fue, o que se le estaba implicando en un tema otros militares y otros miembros del gobierno, y no recuerdo su nombre ahora, el jefe de las Fuerzas Armadas. En ese caso era el general Rojas Tabar. Que contradijo al presidente de la República. Que contradijo, no, que lo emplazó. Que lo emplazó, como el presidente está queriendo ser emplazado ahora. Que lo emplazó a que o cancelaba a esos otros miembros del gobierno y de las Fuerzas Armadas, o se iba a él. Y Leonel Fernández, en un acto de valentía estatal, como jefe de Estado, dio una rueda de prensa o hizo una locución a El País esa misma tarde-noche, donde lo ponía en retiro por haber emplazado al jefe de Estado, el presidente de la República, cosa que es inaudita, inaceptable. Entonces, un carajo a la vela, miembro de un partido que por demás no tiene historia ahí de construcción de ese partido, ni tampoco tiene una historia en esta sociedad de ser un referente para nada, se pueda dar el lujo de emplazar al jefe de Estado, dándole 48 horas para que sea el límite de que se emita un decreto que vaya en la dirección que le favorezca para ocupar un cargo, que ni siquiera es un cargo preponderante dentro de la composición del Estado. Porque cuando tú me dices a mí que tú tienes aspiraciones para presidir el Estado y te conformas con una mierdería que no tiene ninguna simbología dentro de la composición del Estado como una carrera de estadista, entonces ya se puede notar por dónde que anda la realidad, el techo y las apetencias de quien pretenda ponerse en esa situación así. Y tantos temas que hay importantes en la rendición de cuentas. Perdón, me confundí como los amigos que dieron ese señor. Tantos temas que dio el presidente en un discurso de menos de una hora. Eso es histórico. Todos han pasado casi las 2 horas en una toma de posesión. Sin embargo, Luis Abinader lo hace en 40 y tantos minutos, varios es enfocado con relación a la reforma y lo que tiene pendiente. Incluso creo que la ovación más grande fue el caso venezolano. Así despida usted ahí, vámonos con la pausa. Tenemos una pausa porque despida y que nos den la pausa. Tantos puntos importantes que nos faltaron ahí, pero mañana tenemos, mañana continuamos mañana vamos a analizar el discurso del presidente. Se esperan, señores, decretos hasta el miércoles, calladito y calmado. El mundo no se va a acabar por eso, ¿verdad? Bueno, la cita obligada esta noche en Rumba, 9 de la noche, mañana 2 de la tarde aquí en Teleradio América. Ya lo sabían, están con nosotros. Buenas tardes y buen provecho.